estaba diciendo que vamos justo a continuación, salvo alguna pregunta que tuvieseis acerca de lo que habíamos hecho, vamos a preguntarnos una cosa, aprovechándonos de este problema, una cosa adicional que a lo mejor no podemos resolver a mano, o quizás si tiene solución no tan fácilmente, que es, en el problema nos estaban hablando de la distancia del cuerpo al origen de coordenadas en cualquier instante, pero ahora, por alguna razón, yo lo que me pregunto es cuál es la distancia recorrida, o lo que quiero calcular es la distancia recorrida por el cuerpo. Estamos en el problema 40. A lo largo, ahora es lo importante, a lo largo de su trayectoria. La trayectoria era parabólica, o sea que no lo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta que me estoy haciendo ahora. Tenemos esto. La velocidad sube. Con respecto a θ. Ya que hemos escrito aquí cosas, para no empezar desde cero, vamos a continuar. Entonces, como estamos con el caso aquí, lo estábamos haciendo todo normalizado, pues el problema sería la distancia normalizada, me da igual. Bueno, ¿y qué es lo que tendríamos que hacer para lograrlo? O sea, imaginaos una pregunta, si lo hago sobre suelo horizontal, ¿no? Por concretar más un poquitín. Lo hago sobre suelo horizontal y quiero saber cuál es la distancia recorrida desde que lo lanzo hasta que toca el suelo horizontal. ¿Tenéis alguna idea? Si esto es eso. La distancia desde el punto inicial, el origen, y el punto donde toca nuevamente el suelo. La distancia horizontal. Eso es ya no haber entendido Fijaos, digo, distancia recorrida por el cuerpo a lo largo de su trayectoria. Normalmente eso es lo que me encuentro en este caso, o sea, que esto es habitual. Da igual que les digas eso, que van a contestarte lo que ellos quieren. Es decir, pues nada, Miguel, esta distancia. Bueno, si lo haces ya a partir de este momento, está todo mal. Lo cual se agradece que me tengáis tanta consideración para que no trabaje. ¿Entendido? Esa no es la pregunta, por lo tanto me da igual lo bien que se conteste eso, que como no es lo que pregunto, no me va a interesar en absoluto. ¿Está eso claro? Vale, genial. Entonces, otra vez. A lo largo de su trayectoria. Por supuesto que lo que estoy preguntando es que si yo me estoy moviendo, aquí este soy yo, y voy andando sobre la parábola, no voy andando sobre el suelo horizontal. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Alguna idea? Ya aclarado ese pequeño malentendido, que iba a surgir sí o sí. Si es una parábola, aplicas la ecuación de la parábola. O sea, si yo tengo una parábola, por ejemplo, igual a x cuadrado más bx más c, esa es la ecuación de la parábola. Imagínate que esa es en general. ¿Y qué hago con eso? Pues primero le daría el vértice de la parábola. Tengo una parábola así. Sí, es la misma pregunta, o sea, él lo está planteando desde un... Yo digo, bueno, pues por ejemplo, desde aquí, toda esa rama todo ese trozo de la parábola, es la misma pregunta, ¿eh?
Lo que pasa es que he hecho en física para una trayectoria parabólica de un cuerpo, en el vacío. Estoy haciendo lo que él me dice, cojo la ecuación. Pues en general tendré A, B y C son conocidos. ¿Y qué hago? No hago nada. O sea, con eso, si me decís a continuación qué hago, pues a lo mejor todavía me lo creo. Pues utilizar la física no sé. Y ahora, fijaos, el arte de la física, en este caso, de las matemáticas, ¿por qué está relacionado, o sea, el desarrollo de la mecánica con el cálculo? Que la misma persona tuvo que desarrollar, Newton, esa herramienta, no porque, digamos, sino porque lo necesitaba. Entonces, el arte de esto es divide y vencerás. Sí. A mí me están pidiendo todo esto y yo sé, sí, claro que sé, si yo tengo un segmento recto, pues y tengo las coordenadas y tengo una recta así, tal, pues Pitágoras al canto y ya está, ¿no? Pues divide y vencerás consiste en dividir esa curva en segmentos rectos. Claro, cuanto más cortos sean, tanto más el resultado, tanto más cercano a la realidad será. Es decir, habrá que hacer el límite, ¿no? Es decir, que lo que tendré que hacer para, por ejemplo, si yo me encuentro aquí y se está moviendo desde este punto, desde esta posición R, hasta esta otra posición que será R más lo que se ha desplazado en un tiempo infinitesimal, diferencial de t, diferencial de R. ¿Estamos de acuerdo? Vector de posición, R. ¿No? Entonces tengo R en el instante t y R en el instante t más diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bien. Entonces lo que me está pidiendo es cogerme esto, coger el módulo y sumar, es decir, integrar. Esto naturalmente no es nada más, si utilizo la notación habitual en física, pues utilizo S para la distancia. La distancia recorrida empieza a medir en un punto de la trayectoria, pongo en marcha el cronómetro, entonces tendríamos para magnitud distancia recorrida a partir del origen, que es cuando se pone en marcha. Por supuesto que esto depende del tiempo, efectivamente es una función del tiempo y es un escalar. A diferencia del vector de posición, que es una magnitud vectorial, ¿no? Entonces, aquí estoy poniendo diferencial de S, o diferencial de R, no tiene. Y esto, naturalmente, si uno se fija, esto, digamos, es la ampliación, vamos a cogernos aquí, esto es la ampliación de eso, por así decirlo, pues esto no será nada más que un diferencial de X, esto será el diferencial de Y, es decir, diferencial de X cuadrado más diferencial de Y al cuadrado. Chupado. O sea que también lo sabíais lo que es, fijaos, sabíais lo que es el vector de posición, la distancia también tenéis la idea correcta, sabéis Pitágoras, sabéis todo. El arte es saber combinar esas cosas y sacar el resultado y hacer un pastel digno de comérselo y nada más. Bueno, esto también es muy básico, esto que estoy recordando yo aquí no es de este nivel de segundo, sino de anterior. Bueno, ahora depende un poco de cómo tenga, ahora sí, me cojo lo que decía vuestro compañero, ahora depende de cómo quiero trabajar, si quiero trabajar en su forma paramétrica o en su forma explícita. La forma explícita fue la que puse ahí, igual a x cuadrado más bx más c, ¿no? Bueno, ya que estoy con la forma paramétrica, aquí en el ordenador y en otras ocasiones, pues me es más cómodo poner esto. Es decir,
divido todo por el diferencial de t. Cuidado que no es la derivada segunda, es lo que estoy poniendo ahí. No es la derivada segunda de x con respecto al tiempo dos veces, sino la derivada primera de x con respecto al tiempo, todo ello elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O esto sí, lo pongo en forma paramétrica, claro, si lo pusiese en forma explícita o utilizase la forma explícita de y igual a x cuadrado más bx más c, ¿no? Pues entonces podría utilizarlo también, naturalmente, dividiendo todo por diferencial de x, ya que tengo y en función de x tendríamos 1, y ya estaría liquidado el asunto también en su forma de esa manera. Pero ¿por qué se utiliza o por qué es conveniente utilizar muchas veces en física y en otros asuntos la forma paramétrica en vez? Bueno, la forma explícita está bien siempre y cuando no tengas el siguiente problema, que es que tengas más de un valor de y para un x determinado. Sí, en la parábola no tengo ningún problema, para un x tengo definido un y, pero es que hay muchas trayectorias en las cuales para un x tienes varios y's. Una trayectoria de ese estilo, con bucles, pues uno está viendo que, por ejemplo, para este x tengo este y, tengo este y, tengo este y, tengo este y, varios y's. Y eso hace complicada la cosa, o troceas la curva a tramos para que no tener eso y entonces sumarla, o bien coges la forma paramétrica, que es mucho más sencillo. ¿Está claro eso lo que estoy? Bueno, pues entonces me voy a coger la forma. Bueno, lo puedo poner, fijaos que como son derivadas temporales, puedo utilizar la notación que utilizaba Newton. Diferencial. Por otro lado, tenía que estar claro que, claro, la velocidad en módulo, el cambio de la velocidad, el cambio de la velocidad. El vector velocidad, que es el cambio del vector de posición con respecto al tiempo, cómo cambia el vector con respecto al tiempo. Si a mí lo que me preocupa es el módulo de la velocidad, naturalmente tendría que tomar el módulo de todo esto, es decir, ya que el tiempo está avanzando positivamente, sería esto, es decir, que ahora os acabo de recordar cuál es la relación entre la distancia y la velocidad, no el vector velocidad, sino claro, si uno físicamente se acuerda de eso, pues si uno piensa que esto es el módulo de la velocidad, no el vector velocidad, pues claro, ¿cuál es el módulo de la velocidad en cartesiano? Pues evidentemente tendrás vx al cuadrado más vi al cuadrado, que no es nada más que lo que he escrito yo aquí, x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. ¿Alguna duda sobre la notación? ¿No? ¿No? Pues entonces, si me están diciendo, si yo sé esto, pues es sumar, solo tengo que sumar. Es decir, integrar. El sentido físico-matemático de lo que es una integral, que no es nada más que, o sea, que el proceso es trocear, a eso se le ocurrió al Newton, trocea y suma. Haz los trozos cada vez más pequeños, entonces la suma naturalmente tiene términos cada vez más términos, haces el límite y ya está, liquidadores. Muy bien, eso quiere decir que entonces tendré, para hallar S, que es lo que me estoy preguntando yo, tendré que hacer diferencial de S, sumar. ¿Entre qué? Pues entre el punto inicial, t igual a 0, y un t determinado. El que yo, vamos, el que a mí me convenga, por así decirlo. Eso quiere decir que entonces tendré que hacer la integral de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, diferencial de t, pues desde, vamos a ponerme desde t, desde 0 hasta 1. Y ahora un aviso sobre la notación.
Si ya visteis, o ya os intenté decir que yo no soy un talibán en lo que se refiere a este tipo de cuestiones, ¿no? Aquí alguien podría decir esa notación no me gusta y tendría toda la razón, en el sentido de que estoy utilizando como límite de integración el mismo signo T minúscula para ambas cosas, y eso no es correcto, ¿no? Habría que poner un T mayúscula, algo que diferenciase la variable que estás integrando del límite de integración. Pero no pierdo yo el tiempo en eso. Es decir, que aquí estoy integrando en el tiempo hasta un tiempo genérico t. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir? Es decir, que estrictamente un matemático o cualquier persona me podría decir, hombre, no me pongas el mismo t, pon un t, si quieres. Pero se entiende lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces tendría una función, por supuesto, S de t mayúscula, que es el tiempo, por lo tanto hago lo que me sale de las narices y pongo el t minúscula, porque para mí el tiempo sigue siendo t minúscula. Eso es lo que quiero decir con no ser talibán, no ser estricto, no ser así, siempre y cuando uno tenga claras las ideas. Pero yo necesito ahora decirlo para que vosotros no os extrañe, porque a lo mejor hay clases en las cuales dice, pero hombre, ¿qué está haciendo este señor con la integral? Espero. Muy bien. Genial. Es decir, que tendríamos aquí, ¿no? Que teníamos, estaba diciendo que estaba utilizando la forma adimensional normalizada, si queréis, pues entonces, ¿qué teníamos aquí? O sea, que esta X era la X estrella, ¿qué teníamos? Coseno de tita por el tiempo igual a seno de tita por el tiempo menos 1/2 del tiempo al cuadrado. O sea, que tenemos esto. Evidentemente la velocidad. Realmente para llegar a eso hemos tenido que pasar de la aceleración a la velocidad, o sea, integrar y volver a integrar 2 veces. Eso es, o sea, realmente habríamos pasado ya por esto antes, y aquí lo que nos dice es que tendríamos coseno de tita y punto, tendríamos aquí el seno de tita menos t. Recordad que estamos en la forma dimensional. Es decir, que lo que tengo aquí sería S, la integral de la raíz cuadrada de coseno cuadrado de tita. Tita viene dado, o sea, eso es un dato. Tita es con qué ángulo estoy lanzando yo ese cuerpo con respecto a la horizontal. O sea, que tita es un dato, Vale, entonces tendríamos coseno cuadrado de tita más seno de tita menos t, todo yo. Es decir, que tendríamos aquí la integral de la raíz cuadrada de coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita más t al cuadrado menos 2 veces seno de tita por el tiempo por el diferencial entre 0 y t entre 0 y t. Esto es 1. Vamos a poner primero t cuadrado menos 2 seno de tita por el tiempo más 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora os digo, pues me hacéis esa integral. ¿Paro? Esto, ¿no? Fijaos, estamos cogiendo lo más chupado de lo más chupado, que es el tiro parabólico. ¿Habéis visto? En cuanto nos salimos un poco de lo habitual, no digo de lo conocido, porque esto es conocido, pero de lo habitual que se suele preguntar en estas cosas, me enfrento a cosas como estas. Y ahora uno dice, le entra un tembleque y dice, jopelines. Bueno, en eso tampoco soy talibán. Yo en los problemas intento siempre, cuidado, cualquier integral, ya habéis pasado por cálculo, o sea que ya os han machacado con las integrales. Entonces, en principio, cualquier integral que tuviese solución explícita, en papel y boli, podría ser preguntada por mí. Pero claro, mi objetivo no es saber
que sabéis integrar, comprobar eso, sino que sabéis física. Es decir, que siempre intentaré ser bueno en ese sentido y que las integrales sean rápidamente, fácilmente resueltas. Lo de fácil, ese es mi criterio. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos que cogernos... No tengo el XP. ¿Para qué ángulo lo hacemos? ¿Qué queráis? ¿Qué ángulo queréis? Da igual, cualquiera. 30. Pues entonces, era T primero, ¿no? Lo que había puesto. Sí, ¿no? Efectivamente. Lo he vuelto a poner al revés. Soy... Mucho cuidado. Mira que lo acabo de ver. O sea, lo acabo de ver y aún así lo vuelvo a escribir. Si os portáis bien, sí. Sí, no te preocupes. Lo dije antes. O sea, por eso lo dije, prestad atención porque lo vais a tener. Y yo estaba pensando, digo, pero si es que soy un capullo. Pues lo acabo de mirar, digo el orden y aún así lo escribo mal. Bueno, con eso me he cerciorado de que lo he ejecutado ahí. Es decir, que ahora vamos a buscar... A ver si hay suerte. Entonces tendríamos... bueno, ahí... Por desgracia no me queda más remedio. Si lo queremos hacer con 30 grados y quiero escribiroslo lo más sencillo posible las derivadas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a redefinirlo. ¿No será más fácil darle un valor aquí? Pero a ver, alguna razón hay por la que yo... Otra cosa sí, no te preocupes. Otra cosa es que me esté equivocando. Lo quiero poner lo más fácil para vosotros, las derivadas. La razón es la siguiente a tu pregunta. Si yo tengo una función de dos variables, como lo he expresado ahí en tita y en t y en tita, si quiero hacer la derivada, entonces realmente lo que estoy haciendo yo ahí es la derivada parcial con respecto al tiempo. La derivada parcial primera con respecto al tiempo. Y entonces no me queda más remedio que utilizar la función d, y es un poco más largo, mientras que si tengo una función de una sola variable, en matemática puedo escribirlo de una forma sencilla, en vez de utilizar los puntos como a mano, utilizo la prima. Y es más agradable, ¿no?, de ver a la vista, que no tanta función de corchete, ahí se pierde la vista. Entonces me interesa ahora es que no sea así. Esa es la razón por la cual estoy redefiniendo el asunto. He borrado y ya tenemos ahí esto, es decir, que teníamos aquí. Vale, y ahora sí, teníamos XP, más. Bueno,
Aquí podía utilizar la raíz cuadrada, pero a mí me gusta más... Da igual, ponerlo de una manera que de otra, elevado a un medio. Esa sería la... Y ahora tengo que integrar en el tiempo desde 0 hasta el principio. Vamos a probar primero con un número. O, si queréis, ya que estoy buscando la integral indefinida, a ver si suena la flauta. Ese es el resultado. Por lo tanto, sería una integral que se podría resolver a mano. Tenemos ahí un arco seno hiperbólico de todo eso. Para que se vea un poco más parecido a los libros. Podría también llamar una función y que me lo pusiese de forma todavía más bonita. ¿Os suena lo de TeX y LaTeX? No, os suena chino. ¿Suena alguno? Todos los libros que tengáis en vuestras manos, científicos, de lo vuestro, todos están, y diría ya prácticamente, están hechos en LaTeX. Es un lenguaje de programación dedicado exclusivamente a escribir fórmulas, escribir textos. Podéis, si no me creéis, porque es que la desconfianza hacia mí me abruma a veces. Y espero no meter la pata. A ver. Normalmente viene en algún punto. Producción, editor, diseñador, ilustrador, compositor, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí pone compositor, Windfall Software, using ZZ-Tech. Es una de las variantes de TeX. Los artículos científicos en todas las revistas, todos se piden en TeX. En LaTeX, normalmente suele ser la variante LaTeX, se pronuncia TeX, no TeX. Bueno, os he convencido con un ejemplo, ¿no? Líquida. Es decir que hay que aprender también a escribir en... No conmigo, claro. Bien. Tenemos eso. ¿Cuál era TeX? No me acuerdo ahora de la función. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, tenemos eso. Podía haber hecho esto desde 0 hasta el final. Aquí le está costando más. No sé por qué, porque realmente él tiene la integral indefinida la tiene, no sé por qué no le... Muchas veces, incluso cuando tiene solución explícita, me gusta más trabajar con las numéricas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces podría incluso definir ¿Creéis que si yo escribo eso y defino esa función? Quiero una función para dibujar distancia, que depende del tiempo, desde 0 hasta time, y ejecuto eso. Todavía no le he dado. ¿Creéis que
¿Qué va a salir algo o que me va a explotar el ordenador, como decís? Ahí lo que haces es guardarte el resultado en la lista. O sea, solo te va a dar un resultado cuando pongas la lista. Ahí no va a dar nada aparte de cosas en rojo. ¿Por qué? Time no es un límite válido de integración, es la forma numérica. Por lo tanto, si utilizo aquí un parámetro que no tiene un valor numérico, por supuesto que no me lo va a hacer. Esa es la pequeña pejiguera con las cosas numéricas, que naturalmente todos los parámetros tienen que tener valor numérico, si no, no hay nada que rascar. ¿Pero qué podría hacer? Hombre, ¿habéis visto ahora la pequeña... Ahora ya no utilizo random real, sino que estoy utilizando un ejemplo de física para ver la pequeña diferencia entre utilizar un igual y el dos puntos igual. En el dos puntos igual le estoy diciendo lo que tiene que hacer cuando yo quiera ejecutarlo. Aquí le estoy diciendo, mira a ver qué es dist. Tengo que integrar esto teniendo en cuenta de que time es 3 y me lo hace. E incluso podría aquí decir ¿habéis visto? Cuidado, ¿eh? Esta gráfica es diferente a la gráfica que habíamos hecho anteriormente en el problema. Ahora ya esta distancia no es la distancia del punto al origen, sino es la distancia que ha recorrido hasta ese punto sobre la parábola, sobre la trayectoria. Son dos cosas diferentes. ¿Creéis que es muy eficiente esto que acabo de hacer? Está bien, ¿eh? No hay, o sea, no os estoy diciendo buscad el error, que alguna vez os diré, sino, ¿qué creéis como ingenieros? ¿Que es muy eficiente o poco eficiente lo que acabo de hacer ahí? Aquí, con esto y el dibujo, ¿eh? Por supuesto, no es muy eficiente. Para este problema me importa muy poco que sea eficiente porque habéis visto que no tarda prácticamente nada en ejecutarse. Si fuese un problema ya de verdad, entonces la cosa cambiaría y mucho. ¿Por qué es poco? Ahora tengo que explicar por qué es poco eficiente. Porque para hacer esta representación gráfica, por supuesto que él tiene que encontrar valores para diferentes t's, tiene que encontrar el valor correspondiente a la función, ¿no? ¿Está claro? Es decir, que para el primer valor, imaginaos que lo divide en 100 partes, en 100 valores. Luego lo que estáis viendo tan curvo, lo que está haciendo es unirlo con segmentos rectos. Lo que pasa es que a simple vista uno no llega a ver esos trozos rectos. Eso es lo que está haciendo cualquier software de este estilo, hace lo mismo. Entonces uno dice, bueno, pues a lo mejor lo ha dividido en 100 puntos. Es decir, que tiene que encontrar 100 valores de dist, y uno dice, bueno, pues empieza por el primero, hace la integral, plaf. Segundo, hace la integral, anda. Tercero, cuarto, quinto, pero para hacer el quinto ha tenido que volver a hacer cálculos que ya ha hecho en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. ¿Entendéis eso? Ha tenido que pasar, yo cuando voy al final, tengo que volver a hacer, recorrer toda la trayectoria que está siguiendo. Eso es muy poco eficiente. ¿Lo habéis entendido? Es decir, ahí está haciendo cálculos, está repitiendo, acaba de repetir un montón de cálculos, repetir cálculos iguales. Bla, 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 bla. Lo que pasa es que lo hace tan rápido que ni nos hemos dado cuenta. Hombre, podía ahí buscar... Ha tardado 2 décimas de segundo. Está diciendo 2 décimas de segundo en esto. Bueno, claro, si estoy diciendo, ahí estoy haciendo la integral numérica, estoy sumando, tal como hice a mano, entonces, ¿para qué vas a hacer los trozos que ya has hecho
¿No los puedes ir guardando de alguna manera? Bueno, pues ahora viene lo siguiente. La forma eficiente de hacerlo sería, bueno, expresar esto que acabo de hacer ahí de la siguiente manera. Voy a partir de la expresión diferencial de S, ¿no? Es decir, que lo que estoy resolviendo vaya tontería, realmente era lo que había puesto antes, cuando puse que el módulo de la velocidad era eso. Exactamente, fijaos, esta ecuación y esta son lo mismo. Es decir, que lo que hacía era pasar diferencial de t multiplicando y sumando e integrando. Pero yo lo puedo expresar esa integral de esta otra manera. Y esta ecuación ya no aparece una integral, sino que, ¿qué carácter tiene esta ecuación? Esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria. Y lo que he hecho para resolver esa ecuación diferencial, en la cual, por supuesto, si es una ecuación, hay una incógnita como mínimo. ¿Cuál es la incógnita? Es S de t. La incógnita es una función. Y el método más sencillo que uno puede utilizar para resolver una ecuación diferencial, ¿os dais cuenta de que es una ecuación? Sí, una igualdad, ¿no? Ahí, una ecuación. ¿Qué es diferencial? Me aparece la derivada. Por lo tanto, es una ecuación un poco especial, ordinaria de primer orden, porque me aparece hasta la primera derivada. Claro, las ecuaciones de Navier-Stokes, es decir, la segunda ley de Newton, son ecuaciones diferenciales de segundo orden, porque es la aceleración, la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces, me aparece hasta la segunda derivada, si yo lo que quiero es la posición. Muy bien, si yo tengo una ecuación de este estilo, que las expresaré masivamente, o sea, las ecuaciones del movimiento, no las expresaré como integrales, sino las expresaré como ecuaciones diferenciales. Tendré que resolverlas. Lo primero que intentaré será separar variables, por separación de variables. Lo más sencillo es intentar porque pongo en plural las variables. Una es la variable dependiente S y otra es la independiente T. Y si tengo a lo mejor un poco de suerte, puedo separarlas. No siempre es así, ni muchísimo menos, vamos. Pero bueno, conmigo pasará a veces. Entonces uno dice, aquí recordad que en X punto y en Y punto lo que tengo son cosas en T. Eso quiere decir que si yo paso multiplicando aquí e integro, tengo a un lado solo algo que depende de S, diferencial de S, y a la derecha tengo una expresión que solo depende de T. Puedo integrar una e integrar la otra por separado, que es lo que había hecho, claro, naturalmente. Cuando yo ponía esto, ¿qué creéis que estaba haciendo? Integrar eso, por supuesto, esa es la elemental. ¿Vale? Muy bien. Ya bueno, ¿y qué pasa si a lo mejor no puedo separar variables o ni siquiera tiene soluciones? Pues habrá que intentar integrar la ecuación diferencial. Para eso, pues, por supuesto, puede tener solución algebraica, puede no tenerla, y entonces habrá que ir a por la numérica. Voy primero voy a por la numérica directamente. Vamos a ver qué tengo por aquí. Manipulación, visualización, machine learning, geometría. Hombre, yo creo que
computación simbólica y numérica. Anda, la mar, si tengo por ahí resolver ecuaciones o cálculo. Vamos a probar a ver si hay suerte. Anda, ha habido suerte. Tengo por aquí DSolve, soluciones exactas a ecuaciones diferenciales, NDSolve, solución numérica a ecuaciones diferenciales. Anda, mira qué bien, qué bonito. Voy a utilizar este. Es más cómodo, esta y esta son muy parecidas, ¿eh? El resultado sale más agradable a la vista, por eso voy a utilizar. Esta es muy importante, NDSolve value. Entonces le tengo que decir, es una función, le estoy diciendo, resuélveme una ecuación que es diferencial, de forma numérica, d de diferencial, n de numérico. ¿Qué argumentos habrá que darle? Pues, ¿qué creéis? Primero la ecuación, por supuesto, ¿no? Digo yo, vamos. Vamos a darle la ecuación. ¿Qué ecuación tenemos ahí? S' de t, ese punto de t, es una ecuación, igual. Bueno, vamos a cogernos ya esto que había escrito por aquí. Esa es la ecuación. Pero no se os olvide, resolver esto en el fondo es integrar. Por lo tanto necesito más ecuaciones para poderlo integrar. Sí, necesito decirle cuándo empiezo o dónde empiezo a contar la distancia. Perdón. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la condición. Eso es la condición inicial. Es decir, una ecuación diferencial tiene, si es en el tiempo, una ecuación diferencial en el tiempo, le tienes que decir naturalmente cuál es la condición en t igual a 0. O en algún instante, no tiene por qué ser t igual a 0. Decirle, pues empiezo en t igual a 0 o en un t determinado, el valor de la distancia es este. Y esto también es una ecuación. ¿Os dais cuenta de dónde implícitamente? O sea, que estoy poniéndolo de dos maneras. La forma que habitualmente uno lo haría, que es expresando la integral, y ya visteis que ahí en la integral puse los límites de integración. Precisamente, porque si pongo la integral indefinida, tengo un resultado salvo una constante de integración. ¿Cómo determino la constante de integración? Pues naturalmente diciendo dónde empiezo a contar la distancia. Es decir, que esto es poner los límites de integración. Como es una integral, es una ecuación diferencial de primer orden, solo necesito una condición inicial. Digo inicial porque es en el tiempo. Pero claro, con vosotros, en mecánica de fluidos, por desgracia, las ecuaciones son en derivadas parciales, es decir, que habrá derivadas en el tiempo y derivadas en el espacio, lo que implica que entonces tendremos condiciones iniciales y condiciones de contorno, boundary conditions, de contorno o temporales. Entonces se habla en matemáticas y en física de ambas cosas, condiciones de contorno, condiciones iniciales en el tiempo. Y ambas son muy importantes, claro. Bueno, esto ya, como veis, estoy hablando de mecánica de fluidos. Bien. Es otra ecuación. S en el tiempo t igual a 0, 0 patate. Esas son las dos ecuaciones. El orden da igual, ¿eh? No puedo escribir primero S de 0 igual a 0, o puedo escribir eso da... ¿Y ahora qué más le tengo que decir? Le tengo que decir naturalmente cuál es la función incógnita, la que yo quiero obtener, S. Le puedo escribir S de t o simplemente S. Ahí ya admite
Pero también le tengo que decir el intervalo en el cual quiero integrar esta ecuación. Es decir, le tengo que decir cuál es la variable independiente, que la he llamado t. Le tengo que decir, mierda, es que esto pasa el tiempo volando. Le tengo que decir desde dónde hasta dónde. Entonces tendríamos la solución. Y como veis, la solución numérica me está diciendo es una función interpolada. Lo que está haciendo numéricamente es encontrar el valor aproximado para determinados t's. T1, T2, es decir, divide el intervalo temporal en puntos discretos e integra numéricamente y halla el valor para esos puntos discretos. El valor es aproximado, numérico. Y entonces lo que hace es obtener por defecto una función polinómica de tercer grado que interpola entre todos esos puntos. Hombre, si yo quisiese dibujarlo, pues entonces tendríamos que darle a lo mejor un nombre a la función sol. Y os puedo asegurar de que esto es mucho más eficiente. Porque ahora, en el proceso de ir buscando los valores, no tiene que mirar los anteriores que ya ha calculado, sino que según va moviéndose en el tiempo, va guardando los valores y no pierde tiempo en ir otra vez hacia atrás. Bien, bueno, pues van a venir porque tienen clase ahora a continuación. Como siempre, esto no es nuevo, quería haber hecho más cosas por hoy.